Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué valoración hace de la situación de la mujer en El Salvador? La situación en el país en relación a los derechos de las mujeres es grave. Estamos hablando de una presencia fuerte de violencia de género y de impunidad, de obstaculización del acceso a la justicia, muy, pero muy fuerte. Feminicidios, lo que llamamos a nivel internacional los femicidios, los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando hablamos también de la violencia sexual, en sus diferentes tipificaciones que nuestro Código Penal nos da, el acoso sexual en la calle, a nivel laboral, cuando estamos hablando de la violación sexual. Mira, cuando damos estadísticas como esta de que cada 3 horas hay una violación sexual en El Salvador, no es en realidad un número frío, un dato estadístico que está allí. Y tras ese dato hay vidas que se ven truncadas de alguna manera en sus aspiraciones, en sus sueños, en su desarrollo integral por este tipo de vulneraciones y de violaciones a los derechos humanos. Entonces nos encontramos en situaciones donde la naturalización de la violencia contra las mujeres, su justificación y la legitimación de la violencia contra las mujeres llega a niveles muy fuertes, donde a pesar que mujeres y hombres estamos teniendo mayor conciencia, estamos denunciando, estamos actuando, todavía está presente y podría decir incluso en algunos casos hasta una involución en materia de derechos de las mujeres y retroceso. Y esto tiene que ver con pérdida de valores, pérdida del respeto a la dignidad de las personas y en el caso particular a la dignidad de las mujeres y una visión casi que de trivialización de algunas expresiones de violencia que también terminan por justificarse dependiendo de quién sea el que ejerce la violencia y quién sea la persona victimizada, la mujer victimizada por estas expresiones diversas de violencia. Solo en lo que va de enero a agosto han sido asesinadas 274 mujeres. Se cree que aquí no se viola una mujer cada 3 horas, sino cada hora. O sea, es alarmante la cantidad de violaciones tanto de mujeres como niñas, ¿verdad? Y además, en lo que va del año, hasta de enero a junio, han sido desaparecidas 280 mujeres. ¿Qué está pasando entonces? ¿Será que los esfuerzos que se han hecho no han sido lo suficientemente articulados o con la fuerza que se ha requerido? ¿O realmente se han quedado cortos o han sido hechos o medidas aisladas? Bueno, en parte es mucho de lo que tú estás señalando. ¿Por qué razón? Porque por un lado estamos hablando que encontramos una realidad que no siempre es reconocida plenamente. Hay un sesgo muy grande a nivel político partidario, a nivel ideológico partidario, incluso a nivel de cálculos electorales. Entonces, dependiendo de si estos cálculos electorales nos dan como para hablar sobre este punto, poner en relevancia esta situación o no, o que esto va a venir a repercutir en una visión negativa de lo que ya hemos hecho, por ejemplo, esta situación entonces genera un diagnóstico equivocado, un diagnóstico que no es tan preciso. Y comenzamos a ver muchas veces desde el Estado salvadoreño acciones, planes pilotos, algunos incluso muy importantes que han sido destacados como buenas prácticas, pero que cuando viene otro gobierno, ya sea otro gobierno municipal, ya sea otro ministro, otra ministra, ya sea que venga otro presidente, otro partido político, entonces no, lo de allá ya no sirve, lo mío es lo que sirve, quito todo, no importa que haya sido exitoso, no, nada sirve, lo quitamos. Porque hay en realidad una miopía, una visión corta, una visión de querer tomar las banderas de lucha de los derechos humanos, vaciarlas de contenido, dejarlas huecas y luego llenarlas de vanidad. Yo hice,
en mi gobierno, nuestro gobierno del pueblo, yo hice, bla, bla. Tristemente, eso es una parte. Entonces, claro, tenemos políticas públicas a medias, pero el otro punto también es los altos niveles de corrupción. Mira, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe precisamente ha sacado también esta vinculación de la corrupción con los altos niveles de impunidad y de violación a los derechos humanos. Es que estamos hablando de que todo ese dinero que se pierde en los bolsillos y en los estómagos de cúpulas, de todo tipo, cúpulas partidarias, cúpulas económicas, cúpulas políticas, cúpulas militares. En realidad, todo ese dinero que se va a personajillos en la historia de nuestro país, pequeños dictadorcitos, porque no llegan a grandes dictadores, ni siquiera eso. Entonces, todo eso es lo que terminan de restarle, no solo a la inversión para la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además incluso se generan condiciones de inestabilidad a través del ataque a la institucionalidad democrática en nuestro país. Estamos sin sala de lo constitucional, porque simplemente todas las cúpulas partidarias están en eso, haciendo cálculos electorales, porque no les conviene el control constitucional de los actos del Estado, ni les conviene una sala de lo constitucional independiente, ni les conviene una Fiscalía General de la República independiente, ni les conviene ninguna institución independiente. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos de las mujeres, con las violaciones sexuales? Todo tiene que ver. No tenemos entonces una Fiscalía fortalecida que pueda hacer un trabajo completo en relación a la representación del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. No encontramos una Procuraduría General de la República que pueda hacer su trabajo a cabalidad. No encontramos una institucionalidad que le dé respuesta entonces a la persecución del delito, a la sanción de quienes cometen los delitos. No encontramos institucionalidad fortalecida en materia de educación, en materia cultural, en materia formativa. ¿Por qué el cambio generacional no ha sido capaz de romper esa cultura patriarcal? ¿Qué factores han estado a la base que no permite dar ese salto, ese avance? Bueno, por un lado, porque este principio de corresponsabilidad que está relacionado precisamente con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad de la sociedad y con la responsabilidad de la familia, ha quedado diluido. Es una responsabilidad que se va diluyendo como agua entre las manos y que en realidad no terminamos de asumir. No terminamos de asumir en términos de trasladar esta identidad y esta cultura también de respeto a los derechos humanos. Entonces podremos haber luchado por la defensa de los derechos humanos, pero luego nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras sobrinas y sobrinos, ¿dónde están? Cada vez es un desafío más grande, porque con esta visión de globalización de las comunicaciones cada vez estamos más incomunicados e incomunicadas. Entonces ahora preferimos hablar por chat que hablar directamente mirándonos a los ojos. Ahora cantamos perreo y reggaetón desde los 4 o 5 años y les aplaudimos a las criaturitas desde su primera infancia, ¿verdad? Ya sea en las fiestas familiares como en las fiestas patronales, y todo eso son conductas que van naturalizando no solo expresiones de violencia contra las mujeres, sino cosificación e incluso fetichización del cuerpo de las mujeres, fetichización de la dignidad de las personas. ¿Desde dónde podríamos entonces estar marcando esas pautas de cambio, esas conductas, rompiendo con esa cultura patriarcal? Es decir, ¿a dónde hay que comenzar o a quiénes nos toca? Porque si lo dejamos del Estado, jamás vamos a cambiar esta realidad. Bueno, hay que hablar que por un lado, la base tiene que ver con los valores humanos, la base tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con todo el componente cultural que es absolutamente el más abandonado. A veces creemos que hablar de cultura es folclore, es
cantar el carbonero, eso está muy bien, es parte de la identidad nacional que cada vez la vamos perdiendo. Pero es que cuando hablamos de los aspectos culturales tiene que ver con toda esa construcción social, cultural, histórica de paradigmas, incluso de paradigmas que hay que desaprender, que hay que desestructurar para tener una visión distinta de respeto a la dignidad humana y de respeto a la dignidad de las mujeres en todo su ciclo de vida. Y en este sentido, por un lado estamos hablando de los diferentes ámbitos y comenzar por el ámbito cultural, no necesariamente comenzar por el ámbito penal, por el ámbito de la legislación, que son importantes, que son pilares importantes, pero ¿qué hacemos con pilares si el basamento está flojo? Si el basamento no está trabajado. Cuando se va a hacer una edificación, se tiene que edificar sobre fortaleza, sobre la roca, se tiene que edificar con una base firme. Si esa base firme y sólida, profunda, que llegue a las raíces, no la trabajamos, entonces vamos haciendo pilares, que es como cuando usted tiene esas mesas que las patitas se le van cayendo y de repente se le cae. Eso también es lo que tenemos. Actores, el Estado no puede, no debe y no puede nuevamente, no puede lavarse las manos y decir esta no es mi responsabilidad, mire, fíjese que no tengo presupuesto, mire, pobrecito, yo he estado tan atacado, todo el mundo me pide, no, es que no es que le pidan. Usted se comprometió, todas las personas que llegan a ser funcionarias y funcionarios públicos, se comprometieron a respetar la Constitución. La Constitución desde el artículo 1 es clarísima, es que la leemos y está muy clara sobre la persona humana como el principio y la finalidad del Estado. Así es. El bien común, la justicia social. Es que no es un invento. Incluso cuando habla desde la concepción con esta reforma constitucional y no le hacemos caso. Si es que no le hacemos caso, no solo es un tema del aborto o no aborto. No le hacemos caso porque en realidad no respetamos la vida con dignidad. ¿Dónde queda, Inma, el tema de la familia? Pareciera ser que el tejido social que se le llama familia, que es la base de la sociedad, ha fallado, sí, o no existe, o está en crisis. ¿Cómo entender todo este fenómeno de cara a la prevención, de cara al combate? La familia en abandono y abandonando también, abandonando su rol, abandonando su papel primario en la formación de valores, pero también abandonada. Entonces una familia que no tiene asideros, que no tiene herramientas materiales, herramientas ideológicas, que no es un tema de partido, sino herramientas ideológicas de visión en la vida, que no tiene estos asideros culturales, sociales, económicos, materiales, espirituales también. Entonces es una familia que tampoco puede cumplir con un rol en abandono, pero también implica que debemos apostarle, no bajo la visión tradicionalista de no importa que allí maten, no importa que allí haya feminicidios, que haya violación sexual, no, todo lo metemos debajo de la mesa, debajo de la alfombra porque hay que guardar la unidad familiar. No es eso. Apostarle a la familia significa fortalecimiento de su rol, y para el fortalecimiento de su rol como entidad primaria de socialización implica entonces proveerle de las herramientas materiales como por ejemplo salud, educación, trabajo, vivienda digna. Todavía siguen las familias del Espino en las champas. ¿Por qué? Porque hay un Estado irresponsable que viola sus derechos humanos y que no hace absolutamente nada, y que después para la campaña van a llegar con 3 laminitas seguramente, y muchos van a llegar con eso. Por otro lado, también implica que las personas a nivel individual también tenemos que asumir nuestra cuota de poder y nuestra corresponsabilidad. No queremos asumir nuestra cuota de poder porque no queremos asumir responsabilidades también. Entonces, creemos que si no somos diputadas, si no somos alcaldesas, si no somos presidentas, entonces no podemos, pero si no somos la rectora de la universidad, no podemos. No, es que usted desde donde está, en el rol que tiene, individual, pero como parte de una colectividad. ¿Qué aspectos podríamos rescatar de estos países que han dado una mirada distinta al abordaje de la violencia contra la mujer, Inma,
que pudiese implementarse o ir sentando como esas bases para que en este país de verdad rompamos con ese círculo de la violencia. Y si no hay una apuesta real a lo prioritario, a lo que le va a dar sostenibilidad. Y El Salvador está todo el tiempo en ese estira y encoge, todo el tiempo en ese camino, y hay que tomar decisión. Y tomar decisión implica que también las personas tenemos que asumir nuestra cuota de poder y no estar esperando solo, no, le pasamos la factura en las elecciones, no, hoy, cada día. ¿Qué es lo que cada una y cada uno de nosotros y de nosotras hace diariamente, momento a momento, para transformar esta realidad que vivimos? ¿O qué hacemos para dejar pasar? Ahí hay una diferencia que marca. Bueno, Ima, muchas gracias por tus aportes a este espacio. En Miradas continuamos con más. Muchísimas gracias y un saludo desde C Mujer.